Actividad 4. Asesoría para el uso de las TIC en la formación. Elabore una reflexión analítica y argumentada, en la cual usted exprese lo aprendido durante las 4 semanas del curso. Punto. Atención. No es la respuesta a la pregunta ¿qué aprendió en el curso?, sino con base en lo aprendido, puede elaborar una reflexión analítica y argumentada de la educación nacional, mundial, su rol como maestro y el rol de la pedagogía, la didáctica, el currículo y la evaluación en los procesos pedagógicos mediados por las tecnologías, puede encapsular en la reflexión todos los temas, o solamente tomar los que para su proceso tuvieron más relevancia. Desarrollo. Perspectiva actual de la educación. El ser humano ocupa un lugar privilegiado en la naturaleza, pues ha logrado evolucionar en gran medida en todos los aspectos que los conforman y los diferencian de otras especies, las cuales también han evolucionado pero en menor medida. Esta evolución acelerada de nuestra especie se la debemos en gran parte a ciertas facultades, dones y talentos que nos permiten realizar tareas o funciones complejas. Tenemos la capacidad de pensar. Sin embargo, hay otro factor que es determinante para poder evolucionar más que un factor, lo podríamos considerar como una especie de proceso instintivo que nos permite u obliga a evolucionar. Este proceso es precisamente el proceso educativo o más concretamente la educación. Personalmente creo que los términos educación y evolución están íntimamente ligados por medio de práctica formativa. La educación como herramienta formadora de los seres humanos tiende a ser tan compleja como el mismo ser humano. La educación está directamente ligada a los aspectos esenciales de la vida, cumple un rol decisivo en la formación individual y en el destino de los pueblos, forma a las personas para su mejor adaptación al medio. La educación modifica la capacidad de razón. La razón le permite al hombre pensar y juzgar para que el hombre sea dueño de sus actos, puede hacer el bien o el mal, puede lograr su felicidad o su desgracia, conocerse a sí mismo, conocer el mundo y las cosas, elegir el camino de tu vida. Una persona es un ser dotado de razón, que posee la libertad para crear su propia perfección y alcanzar así su felicidad. Para que la educación sea completa, debe mantener estrechas conexiones con la vida total del ser a través de sus aspectos individual, social, natural, espiritual, inmanente y trascendente. La educación se define actualmente como un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, la occidental, democrática y cristiana, fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos, como la educación formal, informal y no formal. Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas, es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. La anterior noción de educación es la que más se ajusta a nuestra actualidad, ya que al igual que el ser humano, tanto el proceso, el ejercicio, el concepto, el enfoque y en sí todos los aspectos relacionados con la educación también han evolucionado a la par con el ser humano y su vida en sociedad, con lo que podríamos afirmar que la educación ha tenido diferentes enfoques, principios y fines según el contexto histórico, social y cultural del ser humano. En la historia humana la educación nunca había experimentado un cambio tan radical como el que se está dando actualmente a nivel nacional como internacional. Durante el siglo XX la ciencia y la tecnología favorecieron de manera determinante a la configuración de una serie de cambios que afectaron el modo de vida de las personas, extendieron la visión del mundo y dieron paso a nuevas formas económicas basadas en el desarrollo del conocimiento. Reconocer la incidencia de la ciencia y la tecnología en el desenvolvimiento social y económico de las naciones vuelve prioritaria para el siglo XXI una educación que desarrolle en las personas la capacidad de adquirir y transformar sus conocimientos y destrezas, de potenciar la capacidad de innovar y aplicar los conocimientos en la solución de problemas. Pero, al mismo tiempo, la educación debe ofrecer herramientas para atender la otra cara del progreso científico y tecnológico, los problemas medioambientales y las desigualdades sociales, pero especialmente un cambio al enfoque pedagógico y el ejercicio formativo. Estas nuevas herramientas tecnológicas conocidas como TIC, como lo dijimos anteriormente, extiende el proceso educativo y a su vez obliga a los actores presentes en este a cambiar ciertos aspectos, nociones, roles, entornos y en sí la noción misma que hasta ahora teníamos de educación, ocasionando con esto un cambio en las estrategias didácticas y pedagógicas de los docentes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, se han constituido en elementos propios inherentes al desarrollo de todas las esferas de la vida. La educación no ha escapado a ello, donde se descubre un universo ilimitado de posibilidades como recurso para el aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un mayor número de usuarios de diferentes escenarios con la capacidad de socializar el conocimiento. Nuestro país ha sido consecuente con el exigente desarrollo e implementación de las TIC, las que ya se expanden a todos los niveles de enseñanza y cobran especial fuerza en la universalización de la educación superior, cuyos impactos fundamentales se centran en su uso como fuente de información, canal de comunicación, instrumento cognitivo y de procesamiento de la información. Actualmente, como lo estudiamos en el curso, nuestra sociedad se concibe como una sociedad del conocimiento y reconoce la importancia cada vez más creciente de la información como fuente para el desarrollo, constituyéndose así la sociedad de la información como una parte importante de ese proceso. El crecimiento exponencial del desarrollo científico y tecnológico ha provocado un vertiginoso incremento en la producción de conocimientos, cuya transmisión adquiere cada vez mayor importancia en el mundo actual. De esta forma, las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC,
se han constituido en uno de los recursos más importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una explosión exponencial en la transmisión e intercambio de datos, información y conocimientos, a los cuales se puede acceder sin tener en cuenta barreras geográficas o limitaciones del tiempo, transformando elementos fundamentales que condicionan la comunicación tales como el espacio y el tiempo, a lo que se adiciona la capacidad de interacción en el proceso de comunicación. Es por ello que en los últimos años casi todos los países del mundo han establecido e implementado proyectos, políticas y estrategias para promover el uso de las TIC y aprovechar los beneficios y los aportes que estas ofrecen. Las TIC se han introducido en los más disímiles campos, entre ellos la enseñanza, donde han determinado la aparición de nuevos roles para las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes, así como en el desarrollo de materiales de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, se hace necesario un replanteamiento de las prácticas de enseñanza, con especial énfasis en el alumno como centro del proceso, sin desestimar la importancia del docente, que conduce a un aprendizaje más amplio, en una multiplicidad de nuevos escenarios.